para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a buscar el Salmo 21, versículo del 5 al 13. Ese es el texto que vamos a gustar, Salmo 21, ¿lo encontró? Leamos dos versículos, vamos a leer el versículo 5 hasta el 7, vamos a leer y luego después vamos a estar exegetando versículo por versículo y vamos a cerrar el Salmo 21 hoy, hermanas y hermanos, y volvemos en la próxima. Con el Salmo 22, una plegaria desde la cruz, un grito de angustia y un canto de alabanza, que es un salmo que Cristo lo entonó allí en la cruz. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Salmo 21, versículos 5 al 7. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Amado Padre, gracias Señor, te damos en esta hermosa ocasión. Te suplico, Señor amado, que despiertes nuestros corazones, que inundes nuestro corazón con tu amor, con tu presencia. Que el Espíritu Santo nos levante, Señor. Que nos haga sentir que somos miserables, que necesitamos, Señor, urgentemente. Oh, solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra que podamos nosotros declararnos en bancarrota espiritual para poder ser enriquecido con tu poder, con tu Espíritu, Señor. Que podamos, como el ciego, Padre amado, reconocer que estamos ciegos y que necesitamos la vista urgentemente para poder adorarte, para poder ver los colores, ver la creación, Señor. Danos esa humildad, como ese hombre gritó y exclamó que lo que necesitaba era un milagro. La vista, Señor, que muchos necesitan, esa vista espiritual para poder ver tu grandeza, tu majestad, tu santidad. Ayúdanos. Te pedimos por los amigos y amigas, Señor, que les concedas un verdadero arrepentimiento para que puedan disfrutar de tu presencia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. El arte sagrado de la oración es el título de esta meditación de este día o el estudio de hoy, hermanas y hermanos. El arte sagrado de la oración, como dice esa portada. Los jóvenes, hermanas y hermanos filósofos en la antigüedad aspiraban a estudiar bajo la guía de maestros reconocidos. La historia nos habla acerca de hombres que impactaron la sociedad, y en los tiempos de la Biblia encontramos a profetas que tenían escuelas, que tenían discípulos en el Antiguo Testamento, enseñándoles. Pero también al lado no cristiano, al lado donde no se confía en el Señor de la Biblia, también pues siempre ha estado el hombre con la necesidad de querer ser instruido, de conocer la verdad, en busca de la verdad. Y en la Biblia vemos nosotros, inclusive en el Nuevo Testamento, cómo los hombres escogían a sus maestros para que les enseñaran. El mismo apóstol Pablo, su padre, que fue un judío que logró a través de sus negocios conseguir lo que era pues la ciudadanía romana, y por esa razón es que el apóstol Pablo era también de esa cultura, porque el papá pues logró la ciudadanía. Entonces este papá de Pablo quiso que Pablo pues se desarrollara y lo llevó a que estudiara a los pies de Gamaliel, para que miremos nosotros que era un gran maestro en esa época. Era el mejor, podríamos decir.
Era la mejor universidad, reconocida y también recomendada. Allí llevaron a Pablo, allí se preparó. Y lo vemos nosotros en la historia, cómo el hombre siempre ha estado tratando la manera de querer aprender de aquellos hombres que han alcanzado la excelencia en alguna materia y tienen éxito. Aquí, por ejemplo, en el estado que nosotros nos encontramos, en Boston, Massachusetts, nosotros nos encontramos con jóvenes, con estudiantes que han llegado de diferentes países buscando un título, porque acá en Boston tenemos algunas de las mejores universidades, como lo es Harvard, MIT, o como lo es la Universidad de Boston, los mejores hospitales, como lo es el Mass General y otros más. Y Boston es reconocido como un estado de educación. Tenemos una gran cantidad de colegios y de universidades aquí. Así que es por un lado, pues es una bendición, porque uno pues mira el movimiento, y en este mes de septiembre que regresan ya del tiempo del receso que tuvieron los estudiantes, pues los vemos en las calles y vemos los buses y estos tráficos y que se hacen. Es terrible por toda la actividad de las escuelas. Entonces, hermanas y hermanos, es importante aprender, es importante pues acercarse a alguien que nos enseñe. Ahora bien, si es necesario y es importante buscar un buen maestro en la parte secular, imaginémonos también qué tan importante no es buscar a alguien en la parte espiritual que nos enseñe con su ejemplo de cómo estos hombres aprendieron a adorar a Dios. Por ejemplo, David es uno de esos hombres en la Biblia que entendió el arte sagrado de la oración. Cuando nosotros ahondamos en los salmos, y quiero decir que desde que empezamos a estudiar los salmos, ya habíamos hecho algunas series cortas, pero ahora estamos con el deseo de llegar hasta el Salmo 150. Mi alma se deleita todas las semanas, cada vez que tengo que meditar y regreso. Es tan rico los salmos que casi no me siento capaz de seguir avanzando, porque hay mucho que aprender de cada palabra que aparece, cada experiencia de estos hombres, porque fueron experiencias vividas, pero a la misma vez esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y es útil para nosotros, porque las luchas de estos hombres que estuvieron en el pasado son similares a las de nosotros, y ellos nos enseñan esa fe que tuvieron y ese deleite, ese gozo, esa forma de adorar al Dios de la Biblia, que es lo que nosotros necesitamos aprender. Veamos cómo oraba David en el Salmo 5, si usted quiere acompañarme para que tengamos este ejemplo y podamos tomar a David. Sabemos que David tenía como maestro pues al Mesías, al Dios verdadero. Vemos los salmos mesiánicos, cómo David, Dios le permitió poder tener esa revelación acerca de la venida del Mesías. Y este Salmo 21 vamos a ver que todo lo que se relaciona ahí tiene que ver con Jesús. Pero miremos en primer lugar cómo David aprendió a orar, el arte de la oración. Y esto es impactante, dice el Salmo 5, versículo 1, escucha. Mire cómo se acercaba David al Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Como si estuviera hablando así con un cuerpo, con un ser humano que está allí frente a él. Considera mi gemir. Considera mi gemir. Él va ya argumentando, va diciendo, Señor, considera esta situación. Versículo 2, está atento a la voz de mi clamor. Pero mira esto, hermanos, lo que dice: Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Porque a ti oraré. Mientras que los paganos invocan nombres de santos inventados, hechos por sus manos, David dice, yo no perderé el tiempo
ahí estaban los filisteos al entorno y habían otros pueblos idólatras. Pero David dice, yo a ti oraré, contigo hablaré. ¿Qué sigue diciendo el versículo 3? Oh Jehová. Algo que menciona aquí es que no va a ser perezoso en este asunto. De mañana oirás mi voz. Esto es lo que me impacta a mí. Estos hombres no se limitaban, ellos madrugaban en primeras horas a hablar con el Señor. De mañana me presentaré delante de ti y mire lo que dice, y esperaré. Esa es la parte complicada para nosotros. Nosotros a veces oramos y quisiéramos que el Señor nos resuelva el problema inmediatamente. Aquí Él primero le pide la atención. Le dice, Señor, escucha por favor, no merezco, yo no tengo mérito, soy un gusano, soy una llaga podrida. No hay nada, yo no soy digno. Y lo vemos en otros salmos, como Él se expresa. Y ahí está el secreto para nosotros poder, hermanas y hermanos, recibir la bendición cuando nosotros nos declaramos en bancarrota espiritual impotente. Cuando tenemos hambre es que somos saciados. Pero cuando nosotros nos sentimos llenos, entonces pues no necesitamos la comida. Es cuando estamos enfermos que necesitamos el doctor. Y el doctor no trata con una persona sana porque no le puede suministrar la medicina. Ese es el sentido que nosotros a veces hemos perdido, que nos creemos sanos. A veces hay evangélicos que piensan, no, yo ya ni peco mucho. Y de repente son sorprendidos por esa fiera salvaje, por ese animal que llevamos todos dentro de nosotros, ese cadáver que el apóstol Pablo gemía y decía, miserable de mí. El mismo David en el Salmo 19 dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Esto es impresionante, hermanas y hermanos. Estos hombres de la Biblia no subestimaban el pecado. Ellos también golpeaban su autosuficiencia, no confiaban en sus habilidades. Y David era un hombre habilidoso, era un hombre talentoso, era un hombre valiente, un hombre guerrero, era un hombre que tenía el don de la música, era un dulce cantor, pero él confiaba de eso. Él sabía que necesitaba siempre, con urgencia, necesitaba la ayuda de su creador, de nuestro Dios. Yo creo que esa fue la clave para el éxito de David. David, es cierto, tuvo algunos momentos cruciales, como fue cuando pecó. Pero ese hombre aprendió a bregar con las caídas. Cayó muchas veces, pero se levantó. Pero no se levantó con sus fuerzas, hermanas y hermanos. No se levantó porque era un hombre súper espiritual. Se levantó por la gracia de Dios. Y ese es el llamado para todos nosotros. El arte de la oración es para que nosotros miremos cómo este hombre descubrió el arte sagrado de cómo hablar correctamente con el Señor, de cómo adorarle, de cómo alabarle al Señor. Salmo 6. Miremos el arte sagrado de la oración. Estamos viendo un ejemplo de este hombre llamado David. Salmo 6, versículo 1 al 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo. ¿Ve esto, hermanos? Reconocemos que lo único que podemos encontrar en todo momento al acercarnos a nuestro Dios es enojo por nuestros pecados. Ahora, imagínense que este hombre confesaba constantemente sus pecados. Porque si hay algo que miramos nosotros en lo que es la oración de David que practicaba y su adoración, es que él, en primer lugar, lo encontramos confesando sus pecados, despojándose del peso de que causa el pecado de culpa. Y mientras él no confesaba y no se liberaba de la condena del pecado, no proseguía. Usted puede leer el Salmo 51. Ten piedad de mí, contra ti, solo contra ti he pecado. Ya lo vamos a leer. Este Salmo 6 es otra oración. Dice, Jehová, imagínense, Yahweh,
el Todopoderoso, el acto existente: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, aunque la merezco. Dice, pero no la puedo soportar, no puedo estar. Imagínense por un momento que haya una enemistad entre un padre y un hijo, ¿no? Vea que es incómodo. Porque el hijo se puede resentir porque el papá le llamó la atención, porque llegó noche, o porque anda tomando, o porque anda con ciertos amigos que no lo van a llevar a un fin provechoso, sino a la destrucción. Pero el joven, al ser confrontado, varones y hembras, pueda que use el arma de resentirse y no dirigirle la palabra más a su papá. Entonces esa situación es incómoda. Entonces David usa ese ejemplo, como quien dice, bueno, mi pecado hace que mi Dios no me vea. Mi pecado altera, activa su ira, su enojo, porque en todo momento peco con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. ¿Cómo no se va a enojar a mi Dios? Pero él apela y le dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Y mira a lo que apela él: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Así que la culpa y ver también que se apartaba de él por situaciones quizás difíciles. Una de las cosas, hermanas y hermanos, si usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado muchas veces, cuando desobedecemos a nuestro Dios, nos sentimos hasta enfermos. Nos sentimos como si tuviéramos una fiebre, que nos duelen los huesos. Nos sentimos decaídos, sin ánimo. Pero luego, cuando nosotros ya llevamos años y sabemos que no es una enfermedad física, sino que es un problema espiritual, nos metemos al cuarto y clamamos. Y después de horas o minutos de estar confesando, buscando la forma de dónde y cuándo fue que le ofendimos a nuestro Dios, porque Él es santo y Él es justo, nos liberamos, pero nos sentimos enfermos. Y si alguien no se siente enfermo, cuando ha defraudado a Dios, es porque realmente probablemente no tenga el Espíritu Santo, no se contrista, no se entristece. El Espíritu Santo se entristece. Y si usted no siente nada, no le pasa nada cuando peca, debería de afligirse, porque no tiene un sensor, no tiene nada. Entonces el salmista está diciendo: porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Está hablando acerca de la parte espiritual. Dice: mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, y le hace una pregunta: ¿hasta cuándo? Vuélvete, libra mi alma, sálvame. Y vuelve y se aferra a este atributo de nuestro Dios: por tu misericordia. Versículo 5 del Salmo 6. Porque en la muerte, mire esto hermoso, hermanos. Esto es algo común en la oración, en la Biblia, hacen como una reflexión, como quien dice: bueno, conviene más estar vivo, porque ya muerto, pues ya yo no puedo adorarte, ya no puedo servirte. Y el versículo 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, y le hace una pregunta al Señor: ¿quién te alabará? Yo estoy abatido, estoy turbado, y yo necesito ser liberado, sanado, si estoy enfermo físicamente, pero hay una causa por la cual yo deseo estar vivo, pero si tú te places matarme, llevarme, pues ni modo, eres soberano, tú lo puedes hacer, no hay problema. Tú, en tus manos está la vida y la muerte, pero Señor, y aquí argumenta, pero allá, pues allá ya estamos descansando. ¿Quién te alabará? Versículo: me ha consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. ¿Sí? Ve la angustia. Aquí encontramos hombres, hermanas y hermanos,
que nos enseñan de cómo ellos derramaron su alma delante del Señor en los momentos que, al igual que nosotros, nos toca vivir. El salmista David sabía bien cómo alabar, que sus salmos, hermanas y hermanos, se han convertido en el lenguaje de los hombres devotos de todas las épocas. Y sabía también cómo orar, que si nosotros captamos su espíritu y seguimos su forma de suplicar y ver cómo David contemplaba a Dios, cómo se derramaba él, habremos aprendido a implorar a Dios de una manera sumamente prevaleciente, de una forma correcta, si nosotros siguiéramos el ejemplo de estos hombres. Lastimosamente a veces no queremos aprender. Nos cuesta aprender, somos tardos para nosotros fijarnos en estos hombres que, al igual que todos nosotros, tuvieron sus luchas. Miremos el Salmo 51. Estamos viendo un ejemplo de el arte sagrado de la oración. Estamos viendo en los Salmos, que es donde tenemos esas experiencias, y no solamente se limita a los salmistas, sino que lo podemos ver inclusive en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés, en los profetas mayores, en los profetas menores, en el mismo Jesús. Podemos ver ese modelo de oración, un modelo que está en la Biblia correcto. Y cada vez que nosotros miramos, hermanas y hermanos, el arte sagrado de orar, de hablar con Dios, miramos que este asunto es serio, que este no es un asunto de broma. Yo creo que donde está el problema hoy en día con nosotros es que a veces nosotros oramos de una forma trivial. No oramos como la Biblia nos enseña, que de una forma seria. Entonces nosotros debemos de clamar a Dios, porque Dios es un Dios serio, Dios se toma las cosas en serio. Por ejemplo, si usted va a orar al Señor y le va a pedir que le ayuda, que le asista, por ejemplo, si usted está enfermo físicamente, usted dice: Señor, estoy quebrantado de salud. Y usted le comienza a argumentar al Señor y le dice: yo entiendo que tú sanaste a hombres, mujeres que no podían dar a luz, tú las hiciste parir, tú les hiciste que dieran a luz, como lo fue Sara, como lo fue Rebeca, como lo fue Raquel, como lo fueron todas esas mujeres, Señor, tú las hiciste. ¿Ve? Usted le está diciendo al Señor ahí en esas palabras que usted sabe que Él no falla, que Él es serio, que cuando estas personas se acercaron y oraron y recibieron lo que pidieron, porque si Dios se toma en serio las peticiones. Pero estas personas no dejaron de orar por eso hasta que recibieron esa petición. El problema de nosotros es que nosotros oramos hoy y ya mañana nos olvidamos que por lo que oramos este día. Y Dios espera que si hay algo que si nosotros necesitamos, es que ahí estemos como el salmista, temprano, de mañana, a primera hora oirás, Señor, ahí estaré. Y en otro salmo le dice que como tierra sedienta, como tierra seca se siente él, y solo su alma está quieta, está callada en su presencia. Salmo 31, vamos a ver esta alabanza, dice: oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este es un salmo que la mayoría de nosotros conocemos. Cualquiera puede decir: bueno, pastor, pero yo no he cometido adulterio, yo no he cometido asesinato como le pasó a David. Pero ha mentido, probablemente haya codiciado. Y la codicia, a lo mismo que la fornicación, trae el mismo peso delante de Dios, de tal manera que te deja sin aliento. El chisme, por ejemplo, la calumnia. Cuando hay personas que les gusta hablar tonterías,
Y parece sencillo esos pecados, insignificantes, pero te cargan. Y eso es por esa razón es que a veces como que caemos en un pantano, como el automóvil cae en un hoyo lleno de lodo y patina y patina y patina y patina. Más si cae en un hoyo y el eje del carro, del automóvil queda sembrado y las llantas quedan en el aire, peor todavía, aunque sea de doble. Las llantas están en el aire, solo moviendo. Entonces, metafóricamente, hermanas y hermanos, así muchas veces la persona puede caer porque se confía. Una de las historias que me impacta a mí en cuanto a lo que es la pereza espiritual, el uno quedarse cuando el pueblo está en guerra, es lo que le pasó a David. David, la Biblia nos habla de que David se quedó en el palacio, se quedó en su casa cuando el pueblo estaba en guerra, su ejército estaba en guerra. Entonces yo me lo aplico y yo siempre digo, cuando predica Leonel o predica el pastor Luis, yo digo, yo no me puedo quedar en la casa, a menos que esté haciendo una diligencia o esté enfermo o esté ocupado, pero yo digo, no puedo quedarme porque la iglesia está en guerra, allá los hermanos están adorando al Señor y yo aquí puedo ser presa fácil, el enemigo me puede atacar. Mejor me voy para la iglesia, hasta la migración puede venir o la policía buscando a otro y me lleva. ¿Para qué? Para afligirme. O otra cosa puede pasar. Entonces corremos el riesgo. Entonces siempre medito en eso. Porque las preguntas es, ¿por qué cayó David? Bueno, porque se confió, el ocio. Se quedó ahí y luego salió y vio a aquella señora que se estaba bañando. Pero no fue una sola vez. Me imagino que él salía constantemente, la vio la primera vez y dijo, bueno, parece que esa señora no hay un hombre ahí. Salió la segunda vez, la tercera vez, la cuarta, y al final dijo, no hay nadie ahí, tráiganmela. Y así adulteró David. Pero lo hizo en secreto. Parece que nadie sabía. Pero allá en el cielo, el omnisciente, el omnipresente, Dios estaba presente allí en el hecho. Y después viene toda su obra macabra, diabólica, que sale embarazada. David no se esperaba eso. David pensó, vamos a tener un momento de placer y nada va a pasar. Y resulta que para Dios llevarlo todavía a hacerlo más grande, queda embarazada la mujer. Y David estaba en una situación difícil. Ve a dónde lo llevó la pereza espiritual. Ve a dónde lo llevó el ocio. El ocio es peligroso. Yo lo digo con tristeza porque yo lo he visto en colegas, lo he visto en hermanos y hermanas, cuando ya dejan de congregarse los martes, los viernes y después se quedan solamente a un culto el domingo. Y cuando nosotros, digamos, es arriesgado porque no hay excusa. Nosotros tenemos culto martes y viernes. No se le puede decir al Señor, vea, Señor, es que no hay culto. El domingo no se le puede decir, Señor, es que mira, estamos tan raquíticos, tan debiluchos el pastor que solo un culto. No, aquí hay 3 cultos. Hay un culto de oración a las 7 de la mañana y luego los estudios bíblicos a las 9 y a las 11. Entonces no hay excusa. Los medios de gracia los ha puesto Dios. Y por esa razón es que viene la caída. El orgullo nos ciega. Entonces a David lo cegó el orgullo. Le dice, yo soy rey, soy imparable, no me para ningún rey, he derrotado todos los ejércitos y ahora pues yo mando aquí, yo puedo hacer todo. Tráiganme a Urías. Y Urías se queda ahí en el palacio, no va. David lo engaña, lo emborracha, no va, se queda ahí porque este hombre es leal. Y le da una gran lección y le dice, todavía lo encara, le dice, ¿cómo es posible que mis compañeros estén en la guerra y yo tenga que ir a deleitarme, tenga que ir a darme un placer con mi mujer, cuando yo sé que mis compañeros están luchando, están sangrando, están aguantando hambre, frío allá en la guerra? Como quien le dice, ¿cómo puedes tú estar tomando conmigo, rey, cuando eres el líder de nosotros, que deberías de estar allá al frente de batalla, animándonos, sino que estás aquí perdiendo el tiempo? Pero eso. Y claro, cuando alguien vea
humilde, un hombre, vea, que pueda que sea de sencillo, te dice algo, te dice, hermano, has dejado de congregarte, pueda, vea, que no te impacte. El punto es que te va a impactar cuando ya estás en el hospital o cuando estás deportado y ya estás en otro lugar y te das cuenta, ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo aquí? O estás en la cárcel, o estás en un divorcio, o de repente llegó una enfermedad que te dejó paralizado, perdiste el trabajo y si perdiste el trabajo ya no tenés cómo pagar la renta, el mortgage, y somos frágiles, eso nos puede pasar a todos nosotros. Ahí sí, si somos hijos de Dios, ese dolor sí te sacude hasta la médula. Ahí sí, y eso fue lo que sacudió a David. Muere Urías, pero después muere el hijo que David pues iba a tener con la mujer de Urías, murió. Y le tocó vivir en un infierno toda su vida. Pero esto es importante, este hombre se mantuvo aferrado. Y este salmo nos demuestra el arte de la oración, de cómo podemos, la Biblia nos llama a despojarnos de todo peso del pecado. Dice el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este es el mismo sentir del apóstol Pablo, miserable de mí. Contra ti, yo no pequé contra Urías, yo no pequé contra el papá de Bexabé, no. Yo no pequé contra el pueblo de Israel, yo pequé contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David dice, yo soy honesto, yo sé que ahí estuviste en ese cuarto cuando yo cometí adulterio y forniqué. Y quizás cuando vi las lágrimas de aquella mujer casada, le dije, no te preocupes, yo soy el rey. ¿Qué importa tu marido? Yo mando, yo tengo el dominio. Él reconoce y dice, tus ojos estaban viendo y oyendo todo movimiento mío. Ve, se desvacía aquí, él reconoce, como que dice, estoy en tus manos, he pecado contra el santo Dios, haz de mí lo que querrás. Si me das la vida, pues alabado sea tu nombre, y si quieres quitármela, pues alabado sea tu nombre. Este es el arte de orar. Y es la parte que a veces las personas prefieren mejor huir. Este hombre no huyó. Él no se fue con los Baales, sino a la presencia del Señor. Que esta es la clave cuando usted peque, hermano, y se sienta agobiado, hermana, y se sienta que no puede, véngase a la presencia de Dios, confiésele a Él sus pecados. Que eso es lo que le cuesta al incrédulo que no tiene la postura de reconocer que es un pecador empedernido, que ha ofendido al santo Dios y necesita venir en humildad y decirle, Señor, perdóname, sálvame, estoy en angustia. Entonces el pecador debe de venir en primer lugar a Jesús para el arrepentimiento de sus pecados, para quedar absuelto de la ira de Dios, para recibir la gracia que Cristo ganó en la cruz del Calvario, para recibir el perdón, para ser también santificado, justificado por la obra de Jesús en primer lugar. Pero también se aplica a nosotros que debemos de venir todos los días, porque todos los días pecamos de una forma o de otra. Por eso es que su servidor que predica, soy el más necesitado. Necesito más. Y le pido al Señor en mi oración, hazme sentir esa necesidad. Así como siento hambre física, que necesito los alimentos y tengo que ir a la casa a buscar, ¿verdad? Si ya mi esposa ya cocinó, hay algo de comer para alimentarme. De la misma manera que yo pueda venir al templo a buscar la comidita que está lista. Yo me deleitaba el viernes aquí cuando el pastor Luis estaba predicando y una parte de la porción de Isaías me impactó cuando Isaías le recuerda al Señor que la rebelión del pueblo trajo todo ese caos. Pero le recuerda el pecado, sí, eres justo, tu castigo, tu disciplina en Babilonia es justa, no merecemos eso y más. Pero luego
Isaías le dice ahí también, vea, pero tu misericordia, tu bondad es la que nos da una segunda oportunidad y nos saca de Babilonia para que nosotros sigamos adorándote. Esto es maravilloso. Entonces yo estaba meditando y decía, esos somos nosotros. Pero qué lástima con aquellas personas que se sienten tan fuertes, que piensan que no necesitan al Señor todos los días. Yo le necesito cada segundo que pasa. Yo no puedo vivir sin Él. Es como el aire que respiro. Yo lo necesito para vivir en lo que es la parte espiritual. David nos está enseñando el arte de cómo orar. Versículo 5, y vamos a ir aterrizando de aquí. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce que su naturaleza que ya viene dañado. Pero lo hace también para decirle al Señor, pues esta es mi naturaleza caída y lo único que puedo hacer es pecar y pecar. Pero Él se aferra y le dice que Él tenga misericordia. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Él sabe que eso es lo que le gusta a Dios, que seamos honestos. Él ya lo sabe, pero Él espera que nosotros lo confesemos. Hay algo que a mí siempre me ha impactado, no sé si usted lo ha visto, lo ha leído en los evangelios, que siempre que llegaba una persona enferma y le pedía a Jesús, Jesús le preguntaba, ¿qué quieres que haga? Pero la persona venía clamando y venía llorando. Los leprosos, los paralíticos, los ciegos. ¿Qué quieres que haga? Entonces nos preguntamos, ¿qué hay en esa pregunta? Si vienen, ya están cerca, ya se acercaron. Sí, pero es que Jesús está esperando que la persona se declare en necesidad para poder resolver el problema, que tenga la humildad de decir, Señor, como Pedro en aquella pesca milagrosa, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero antes ellos tuvieron que decirle, Jesús les dice, vámonos muchachos, vamos a pescar, vayan a tirar la red al lado derecho y ahí vamos a sacar muchos peces. Pero luego Pedro le dice, Señor, toda la noche estamos reventados. Toda la noche hemos pasado pescando, no hemos agarrado nada. No hay peces. Pero luego, esa es esa confesión se esperaba. Somos unos fracasados sin ti. Pero en tu palabra vamos a ir, vamos a obedecer. Y eso es lo que se espera del Señor desde Génesis al Apocalipsis, que el hombre orgulloso, autosuficiente, si no reconoce su problema, no va a poder salir jamás del hoyo. Si usted hoy, como David en el Salmo 51, viene y se humilla, usted va a salir gozoso, va a salir liberado. Si usted no se puede congregar por A o por B razón, solo Dios sabe esas ataduras invisibles. Lo único que le puede detener es el pecado. Pecado de avaricia, pecado de codicia, pecado de fornicación, de adulterio, pecado de mentira, de robo y de rencor, de raíces de amargura, falta de perdón. Todo eso son piedras que pesan y no te van a dejar disfrutar a Cristo. Pero si hoy reconoces que no puedes perdonar, que todavía tenés algunas mañas, que practicas, que escuchas música pagana, que miras ciertas películas que no son agradables, que te ensucian el cerebro y que contristan al Espíritu. Si reconoces, si que estás en fornicación y sabes que estás en pecado, si reconoces eso y le pides a Dios, le dices, Señor, por favor, ayúdame a ordenar mi vida. Yo no quiero seguir fornicando, quiero casarme. El Señor te va a ayudar, pero no tenemos esa humildad. Y el Señor está esperando, ¿qué quieres que haga? Señor, quiero que me saques de este abismo donde he caído. Con mucho gusto, hija. Aquí está mi hijo que hizo su obra en la cruz para liberarte. Eres salvo. ¿Ve? Ahí está todo. Entonces aprendamos de David. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Ve, mientras no hay perdón, mientras no hay liberación de la culpa del pecado, no vamos a poder predicarle el evangelio a otra persona. Pero aquí él sabe que con un corazón ya restaurado, él dice, entonces yo voy a poder enseñarle a los pecadores que están en angustia como yo lo estuve. Y ellos van a poder, Señor, escapar de esas cadenas y de tu ira. Y los pecadores se convertirán a ti, le dice,
¿Por qué? Porque nadie puede dar algo de lo que no tiene. Por eso, si hace falta la pasión en nosotros por los perdidos, debemos de liberarnos de cualquier cosa que nos esté estorbando. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que dice Dios. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.